Buenos días, jóvenes de noveno grado de la institución educativa Santiago Apóstol. Les habla su profesor de biología, Ramiro Alejandro Veloso. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de la herencia. Vamos a trabajar las leyes de Gregor Mendel. Para iniciar, como yo les entregué en la guía, pues vamos a mirar un ejercicio pequeño. Lo van a hacer ustedes en sus casas en el momento que estén observando el video. Vamos a buscar en el álbum familiar fotografías de padres y abuelos. Vamos a mirar de ellos si te pareces a alguna de las personas de esa fotografía. Vamos a hacernos ese interrogante. ¿A quién nos parecemos de la fotografía que vemos? ¿Cuál es el aspecto similar que hay entre ustedes, entre usted y aquella persona a la cual te parece en la fotografía? ¿Esa persona se parecía más a ti cuando eran jóvenes o viejitos? ¿O por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que tienes parecidos a algunos de tus familiares, tus papás, tus abuelos, en diferentes edades? ¿Crees que es posible que una mamá o un papá no tenga rasgos de los abuelos que su hijo sí posea? Es decir, ¿cree usted que usted tenga rasgos de sus abuelos que su mamá o su papá no tenga esos rasgos? Y por último, ¿tienes algún comportamiento o costumbre igual a la de alguno de tus padres? ¿En qué momento crees que lo adquiriste o crees que naciste ya con ese comportamiento? Son preguntas, muchachos, que siempre nos hacemos. Queremos determinar el porqué de nuestra apariencia física, el porqué de las características que presentamos de papá, de mamá o de algún familiar. Esas preguntas que siempre nos hacemos, hoy vamos a iniciar a crear toda una secuencia didáctica a través de las leyes de Gregor Mendel que nos van a proporcionar las respuestas a muchas de estas inquietudes. Entonces, los invito que después de hacer el ejercicio, ustedes solitos allá en casa, continuemos con el trabajo de reconocer la importancia que tiene las leyes de Gregor Mendel en este gran tema de la herencia. Bueno, jóvenes, entonces para hablar de la herencia tendríamos que hablar de quién fue el precursor de la genética. El precursor de la genética fue un monje agustino, católico, naturalista, que formuló por medio de trabajos de diferentes variedades de guisantes o arvejas las hoy llamadas leyes de Gregor Mendel. Su nombre es Gregor Johann Mendel. Sus publicaciones más o menos fueron establecidas entre los años 1865 y 1866. Entonces, esas leyes de Mendel son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de la herencia genética de padres a hijos. El trabajo que fue realizado por este monje Gregor Johann Mendel es considerado por muchos desde ese momento como el padre de la genética. Comenzamos entonces con el uso de los siguientes conceptos. Es importante resaltar, muchachos, que para este punto debemos tener en cuenta unos conceptos básicos. Por ejemplo, quiero que tengamos en cuenta el concepto genotipo y el concepto fenotipo. ¿Qué es el genotipo? El genotipo, como lo expresa la diapositiva, es un conjunto de genes y la información genética que conforma a un individuo en cualquier especie. ¿En dónde se encuentra entonces este conjunto de genes? Se encuentra en una molécula que nosotros conocemos como la molécula de ADN, es la molécula del ácido desoxirribonucleico. ¿Dónde se encuentra esa molécula? Se encuentra en los cromosomas que están ubicados en el núcleo de nuestras células. Allí va a estar entonces toda la información genética de un individuo, pero este solo se puede transmitir de generación a generación a través de un proceso que nosotros ya establecimos en los años anteriores como fecundación y se realiza desde la reproducción sexual.
Cuando este genotipo se expresa de acuerdo a las características del medio ambiente, se hace una expresión física, una representación observable, y a esa representación observable es lo que nosotros conocemos como fenotipo. Es decir, es la expresión, como lo indicamos acá en la diapositiva, es la expresión en forma física, esa expresión en forma física de las características de un individuo de cualquier especie. ¿Cuáles expresiones? El color de los ojos, el color del cabello, la estatura, el color de la piel. Esas son expresiones físicas que vienen a determinarse gracias a la transmisión que hay genéticamente del genotipo presente en los cromosomas de nuestras características genéticas. Como se puede ver, ¿cómo se puede ver a simple vista esto que les acabo de hablar en la diapositiva anterior? Esa es una pregunta que nosotros nos podríamos hacer en cualquier momento. Entonces, ¿se puede ver a simple vista el genotipo? No, el genotipo no se puede observar. ¿Por qué no se puede observar a simple vista? Porque el genotipo se encuentra en ¿dónde? Como lo dije hace un momento, se encuentra en los cromosomas. ¿Y en qué parte específica de los cromosomas? Aquí lo estamos representando, en la molécula del ADN. No se pueden ver a simple vista, no pueden ser interpretados por cualquier persona. Para esto debe llevarse a cabo algunos procesos ya de tipo molecular o citogenético. ¿El fenotipo se puede observar a simple vista? Sí, sí se puede observar porque se trata de una representación del genotipo, de la interpretación física de ese material genético. Por ejemplo, el genotipo se encuentra en el ADN, es la información genética de cada individuo, pero el fenotipo puede ser el color y la forma de los ojos, el color y la forma del cabello, la misma comprensión física que tenemos, la altura, los patrones de la piel, como les indicaba anteriormente. Y en los animales tenemos el pelo, las manchas, el pelo rizado, el lacio, el largo, el corto. Todos estos son ejemplos del fenotipo. Entonces, si nos preguntan, ¿se puede ver a simple vista el genotipo? No. ¿Se puede ver a simple vista un fenotipo? Sí. Son dos características de dos conceptos que debemos tener claro. Genotipo, fenotipo. Genotipo es la expresión genética y fenotipo es la expresión física de esa expresión genética. Jóvenes, al hablar de genotipo, debemos recordar un poco el término de fecundación. ¿Qué es la fecundación? La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Si hablamos de nuestra especie humana, el gameto sexual masculino produce células sexuales espermatozoides y el gameto sexual femenino produce células sexuales óvulos. ¿Listo? En este caso, ¿cuáles son las dos principales fines que tiene entonces la fecundación? Principal fines de la fecundación es primero la combinación de los genes que se encuentran derivados de ambos progenitores, tanto de la madre como del padre. Y el otro fin, y creo que es el más esencial, es la generación de un nuevo individuo. Pero nace ahora el concepto de gen. ¿Qué es un gen entonces? Un gen es un segmento corto de ADN, lo estamos observando ahí en nuestra pantalla. Es un segmento corto de ADN. Ese segmento corto de ADN le dice al cuerpo cómo debe producir las proteínas específicas. Es más, se dice que en nuestro organismo tenemos más de 20.000 genes en nuestras células de cuerpo humano. Ese conjunto de genes van a constituir el material hereditario y la forma también como funciona nuestro cuerpo. La composición entonces de todo este conjunto de genes, o lo que llamamos composición genética de una persona, es lo que entonces vamos a conocer con el concepto de genotipo, que es el concepto que anteriormente estábamos abordando. Los rasgos genéticos, como el color de los ojos, son dominantes o pueden ser recesivos. Muchos nos preguntamos, pero ¿por qué
si un hombre de ojos azules se casa con una mujer de ojos color café, ¿qué probabilidad tiene que los hijos salgan con el color claro del papá? Eso tiene mucho que ver con los rasgos genéticos, si los rasgos son dominantes o si los rasgos son recesivos. Entonces, si son dominantes, se dice que son controlados por un par de cromosomas, pero si son recesivos, requieren que ambos genes en el par de cromosomas trabajen juntos. Ahora se preguntarán ustedes, pero bueno, profe, ¿y cómo diferencio yo un rasgo dominante de un rasgo recesivo? ¿O cómo lo va a hacer Gregor Mendel a través de la explicación de sus leyes? Vamos a trabajar alelos. Los alelos son caracteres, son características que vamos nosotros a representar fenotípicamente de un individuo. Entonces, si nosotros vamos a hablar que un individuo tiene rasgos dominantes, nosotros esos caracteres los vamos a representar con letras mayúsculas. Cada letra mayúscula o cada carácter está formado por dos alelos. Aquí lo observamos, por dos alelos. Son dos alelos o dos letras que nos van a identificar si el rasgo es dominante o es recesivo. O más aún, si es heterocigoto, que más adelante les hablaré de esa característica. Por el momento estamos hablando de rasgos dominantes. Los rasgos dominantes se representan por alelos en letras mayúsculas, y a esas letras mayúsculas las vamos a llamar homocigoto. O sea que de aquí en adelante, cuando veamos dos letras mayúsculas, vamos a decir, ese es un rasgo homocigoto. Algunos autores lo llaman homocigota, es lo mismo, homocigoto o homocigota. Entonces, en este caso, los homocigotos dominantes son representaciones por alelos de letras mayúsculas. Cuando hablamos de rasgos recesivos que requieren que ambos genes en el par trabajen juntos, los vamos a representar por alelos con letras minúsculas. Entonces, un carácter está representado por ¿cuántos alelos? Por dos. A esto es lo que le llamamos carácter. Más adelante, a través de ejemplos, vamos a ver a través de las leyes de Gregor Mendel cómo identificamos los caracteres en estos alelos. Por ahorita, en estos momentos, necesito que tengan el concepto. Rasgos dominantes identificados por alelos con letras mayúsculas y se llaman homocigotos porque tienen ambos alelos mayúsculos. Rasgos recesivos representados por alelos con letras minúsculas y los vamos a llamar homocigotos recesivos. Homocigotos porque están representados por los mismos tipos de alelos, o ambos dominantes o ambos recesivos. Aquí vamos a ver ya representado entonces un par de cromosomas. Observamos nosotros acá alelos. Entonces, si vemos estos alelos en este cromosoma homólogo, vamos a observar en este caso que para el caso de este carácter, ambos son dominantes. Este es un homocigoto dominante. Pero aquí vamos a observar que tenemos un alelo representado con una letra mayúscula y un alelo representado por una letra minúscula. Estos alelos ya no los vamos a llamar homocigotos. A estos alelos los vamos a llamar heterocigotos. Alelos heterocigotos. Vamos a hacer lectura entonces del texto que les estoy presentando. ¿Qué es un alelo? Es una palabra que usamos para describir una forma alternativa o versión de un mismo gen. Las personas heredamos un alelo del padre y otro de la madre en un gen autosomal. Por ejemplo, nosotros tenemos que heredar el color de nuestros ojos. Entonces, nuestra madre da un alelo del color de los ojos y nuestro padre da otro alelo del color de los ojos. El alelo que domine es el alelo que se va a representar en el fenotipo. Ahí es donde vamos a determinar entonces en los hijos qué tipo de color de ojos tienen. De forma simplificada, como dice el texto, se puede distinguir entre los llamados alelos normales o los alelos mutantes si han sufrido alguna alteración que puede que su secuencia haya cambiado.
vamos a encontrar que los alelos están en la misma posición en el cromosoma homólogo. Si los dos alelos son idénticos, el individuo es homocigoto, como este caso, mire, los dos alelos que se encontraron, ambos eran dominantes, por eso los llamamos homocigotos para este gen. Pero si los alelos son diferentes en el individuo, mire, acá encontramos una característica en donde uno es dominante y el otro es recesivo. A este alelos que son diferentes los vamos a llamar heterocigotos para ese gen. Ahora aquí tenemos nosotros un ejemplo un poco más amplio para poder entender y aplicar una característica en la parte genética humana. Cromosomas homólogos y genes alelos. Los genes trabajan por parejas, ya que para un mismo carácter, por ejemplo, para el color de los ojos, hay dos alelos que se encargan de ellos. ¿Por qué hay dos alelos? Porque recuerden que en el momento que se fusionaron las células sexuales, masculinas y femeninas, cada uno llevaba un material genético y cada uno compartió esa mitad de material genético. Entonces nosotros heredamos de esos 23 pares de cromosomas que tiene el ser humano, serían 46 cromosomas como tal, 23 los heredamos de mamá y 23 los heredamos de papá. Cuando se fusionan esos 23 y esos 23, tendríamos entonces los 46 cromosomas, que los representamos como 23 pares. O sea que los 23 que tiene mamá y los 23 de papá tienen características genéticas que nos dan a nosotros la formación de todo lo que son nuestras características físicas o fenotipo. Si hablamos del color de los ojos, el mismo gen que viene de papá de color de los ojos es el mismo gen de mamá. Cuando se unen, en este caso como lo estamos viendo acá en nuestra imagen, ellos van a llevar una característica. Puede ser que el del papá sea el dominante y el de la mamá sea recesivo, puede ser que ambos sean heterocigotos y ahí va a haber una característica muy puntual en la cual vamos a ver la aplicación de las leyes de Gregor-Mendel. Por eso yo los invito a que cuando empecemos a conocer esas leyes, tratemos de irlas aplicando también a la parte humana para ir estableciendo el porqué de algunas características que nosotros heredamos de nuestros padres. Miremos acá puntualmente. Vemos que del padre, por ejemplo, tenemos un alelo A. Este alelo A indica que es un alelo dominante. Pero tenemos de la madre procedente un alelo A, pero el alelo está representado por letra minúscula. Esto es un alelo recesivo. Entonces, dice acá que el cromosoma procedente del padre es dominante y el de la madre es un cromosoma recesivo. Cuando se fusionen va a haber una característica que se va a presentar y que se va a proyectar en el fenotipo. ¿Eso quién nos va a decir cómo se va a presentar? Las leyes de Gregor-Mendel, lo que vamos a mirar ahorita más adelante. Entonces, ¿existen tres tipos de personas con esas características? Sí, existen las personas que pueden heredar alelos totalmente homocigotos dominantes, alelos totalmente homocigotos recesivos, sea características dominantes o características recesivas, o lo podemos llamar rasgos dominantes y rasgos recesivos, pero vamos a encontrar personas que van a heredar rasgos heterocigóticos. Entonces, más adelante, al aplicar las leyes de Gregor-Mendel, vamos a mirar qué características entonces representan los homocigotos para este carácter y qué características representan los heterocigóticos para este carácter. Entonces, los invito a que vean conmigo las leyes de Gregor-Mendel.